Bueno, continuamos ahora con la segunda presentación de la jornada, conceptualización de la planta física de Laudelar. Será una presentación a cargo de Gonzalo Lorenzo, arquitecto director de la División de la Unidad del Plan Director de la Dirección General de Arquitectura, que tiene como objetivo presentar una conceptualización de la planta física de la universidad, pensando los territorios universitarios. Así que bueno, le paso la palabra a Gonzalo. Vamos a estar recibiendo consultas, preguntas para Gonzalo por el chat de YouTube, así que las pueden ir enviando durante la presentación y luego al final tendremos unos 5 minutos para poder hacerle llegar a Gonzalo estas consultas. Así que bueno, Gonzalo, te paso la palabra. Perfecto, muchas gracias Mariana, buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Lorenzo, soy funcionario de la Dirección de Arquitectura y la intención de hoy en esta línea de trabajo de Campus Abiertos es presentar algunas nociones o algunos estudios que la Dirección General de Arquitectura viene haciendo desde hace unos años a propósito de los territorios universitarios. Recién comentaban las compañeras que efectivamente son situaciones muy diversas y creo que nosotros podríamos hablar del plural de los territorios universitarios como construcción inclusive histórica de la institución. Yo voy a compartir una presentación. Y bueno, en realidad aborda los aspectos vinculados a la construcción de lo que es la planta física de la institución. La presentación en realidad tiene 3 momentos, algunos rasgos descriptivos y característicos de la planta física de la universidad, alguna puesta en valor de pensamientos y momentos relevantes de esa construcción territorial, y el planteamiento de algunas claves quizás para la comprensión, la profundización y el cambio de esta construcción que es dinámica y continua para toda la institución. Como rasgos característicos y descriptivos nos parecía importante dar cuenta de lo que es la planta física fundamentalmente como circunstancia heredada. Es una construcción que ya lleva acumulados muchísimos años, y que en realidad las podríamos entender o proponemos entenderla a partir de 6 periodos que más o menos la caracterizan y las definen, y en donde cada uno de estos periodos podemos encontrar algunos datos de interés, no solo para afirmar sus rasgos de identidad, sino sobre todo para cuestionarnos cuáles pueden ser los desarrollos futuros de la transformación de la planta física. Los momentos son, decía, 6, el periodo fundacional, que abarca en realidad el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX como construcción. El segundo periodo son el inicio de la construcción de la universidad con edificios propios, y eso arranca desde el año 1901, y más o menos en los primeros 40 años del siglo hay una fuerte impronta en intervención de construcción de la planta física. Una segunda expansión, que en realidad es de la década del 40 hasta mediados de la década del 60, un tercer periodo, en realidad, que está asignado fundamentalmente por la intervención que sufre la universidad durante la dictadura cívico-militar, digamos, que arranca en la década del 70 y termina en mediados de la década del 80. El crecimiento de la reapertura, o sea, de la apertura de la universidad en el contexto democrático del país, y el ciclo reciente, en realidad asociado a algunos cambios institucionales vinculados a la política universitaria, y fundamentalmente también al establecimiento de ciertas políticas nacionales suprauniversitarias, que en realidad tienen mucho que ver con el desarrollo de la política pública en educación y fundamentalmente el desarrollo de la planta física de nuestra institución. Del periodo fundacional, en realidad, las 4 sedes que la universidad manejó, no queda ninguna en la actualidad. La última fue el ex Hotel Nacional, que la universidad abandona ya sobre fines de la década del 80 del siglo pasado. Y la casa de ejercicios en realidad, y el Hospital Maciel, aunque el hospital tiene todavía alguna instancia de práctica, la Facultad de Medicina no tiene el rol estructurador que tenía en aquella instancia de construcción territorial, y de esta planta física en realidad casi no tenemos herencia en la situación actual. Muy distinto es el periodo siguiente,
es el periodo que yo decía que casi sin solución de continuidad. A partir del año 1901 la universidad empieza con la compra de proyectos, con la compra de predios, perdón, con la elaboración de proyectos y con la elaboración de obras de lo que nosotros llamamos los primeros conjuntos universitarios. Y esto yo creo que es un dato característico en realidad de nuestra matriz territorial, que capaz que después vemos con un poquito más de detalle, pero que en realidad no son edificios aislados lo que la universidad construye, sino que son en realidad pequeños conjuntos que involucran al menos a dos sedes potentes y fundamentalmente fuertemente anclados con la estructura territorial de lo que es la Universidad de la República. El edificio central y la Facultad de Derecho, ¿no? Corresponden a este periodo, la Facultad de Medicina y parte del Centro BOES también corresponden a este periodo. En este caso concreto, el Centro BOES, el primer edificio universitario que la universidad construye para sí, ¿no? Un edificio ex novo, es el Instituto de Química de la por entonces perteneciente a la Facultad de Medicina, en 1908. En este periodo, ¿no? También de esta construcción de conjuntos, de estos conjuntos, digamos, de lenguaje historicista y reconociendo la unidad de manzana, la manzana como unidad en realidad básica de construcción de lo que es el territorio de la ciudad, también simultáneamente el pensamiento, digamos, de proyectos modernos, de centros o de agrupamientos de edificios universitarios, digamos, por fuera de la estructura del amanzanado de la ciudad. En el caso de la Facultad de Derecho, reconocer la explanada de la universidad como dato trascendente del componente urbano, y en el caso del Centro BOES o de la Facultad de Medicina y Química, la instalación sobre la vieja Plaza Sarandí, el viejo mercado agrícola que abastecía a la UADA. De este periodo, en realidad, tenemos una construcción muy llamativa. La universidad, desde el inicio del periodo, cuenta con unos 8.000 metros cuadrados y finaliza el periodo, 40 años después, con 80.000 metros cuadrados. Es decir, multiplica por 10 la estructura territorial de lo que es la planta física de la universidad, casi que exclusivamente montevideana. Vamos a ver en realidad algunas excepciones un poco más adelante. El segundo periodo, sobre todo de escritura muy potente en el territorio montevideano, de lo que es la universidad, es el periodo 40-65, que es la primera expansión, que en realidad funciona también como los coletazos, digamos, como algunas instancias inconclusas del primer periodo, como es la conclusión en este periodo del Hospital de Clínicas y todo el centro de la salud vinculado al Parque Valle, o como son estos proyectos que en realidad la Facultad de Ingeniería, en realidad comienzan sobre mediados de la década del 30, pero que es en realidad sobre mediados de la década del 40 donde se ponen efectivamente en funcionamiento, al igual que la Facultad de Arquitectura, una década después, sobre el año 47, que es en realidad el último edificio ex novo que la universidad hace durante mucho tiempo, ¿no? De no continuar con esta práctica de construir edificios para su planta física. Esto en realidad, si bien hoy son instancias separadas en el territorio, tiene un pensamiento original, ¿no? De desarrollo conjunto en el actual emplazamiento de la Facultad de Ingeniería, y finalmente después la Facultad de Arquitectura se desplaza al encuentro de Boulevard España y Boulevard Artigas. Como otra característica de este periodo, la identificación de otro conjunto universitario vinculado en este caso a una función distinta, que es un servicio que no corresponde a un servicio de una facultad, sino que es la residencia universitaria, el hogar estudiantil, que como instancia de proyectos sobre mediados de la década del 50 y principios de la década del 60 se consolida en la interna de la universidad. Este periodo también vuelve a marcar una fuerte impronta de construcción de planta física. La planta física se multiplica casi por 3 en estos 25 años de historia de la universidad. Nos parecía interesante enganchar este periodo y sobre todo esta imagen con el proyecto que recién veíamos del hogar estudiantil en el Centro Universitario Malvin Norte, con esta imagen que en realidad es la imagen que tiene esta estructura durante todo este periodo, ¿no? La estructura de ese proyecto en realidad comienza la construcción al fin de la década del 60, se paraliza en el 69, se vuelve a retomar el 71 y se paraliza definitivamente en el año 72, ya en la puerta del inicio de la dictadura cívico-militar, y es ahí donde marcamos un mojón
de una universidad que pierde un poco pie en esa construcción de planta física ex novo, de gran expansión, que en realidad incorpora, sí, edificios universitarios a su estructura, pero en realidad comprando inmuebles, como en este caso que tenía un uso educativo, pero no terciario, para incorporarlo a su planta física, pero donde el crecimiento efectivamente de la institución tiene todavía alguna novedad de edificios nuevos, pero de mucho menor porte y muy vinculados seguramente a lo que es el desarrollo de dos actividades que sí tienen una fuerte potencia en este periodo, que es la investigación, ¿no? Y estamos viendo y se van a producir edificios destinados a departamentos o institutos de investigación, como este que pertenece a la Rambla del Liceo, de la Facultad de Veterinaria, Instituto de Investigaciones Pesqueras, como el Centro de Investigaciones Nucleares, que funciona en Malvin Norte, como digamos, el instituto que funciona dentro del Hospital San Bois, pero decir edificios de pequeño porte, de obra nueva, vinculada a la función de investigación, la incorporación en realidad de la dimensión de oficinas centrales, exentas, digamos, del edificio central, incorporando un edificio administrativo para esa función en realidad administrativa y de gobierno, pero que también funcionó durante un tiempo el rectorado de la universidad, y, digamos, un desarrollo particular en este periodo de crisis de estancamiento de lo que es la parte de bienestar o de desarrollo social y extensión de la universidad en el medio. El periodo siguiente de la reapertura volvemos a encontrar novedades de edificios de deportes vinculado a lo educativo y, digamos, un elemento que también después vamos a reseñar más particularmente, que es, bueno, la generación de edificios de nueva planta en el interior del país, después de 150 años de historia de la universidad, allá sobre fines de la década del 90, principios de la década del 2000, queda inaugurado el edificio de la Regional Norte, hoy perteneciente al Centro Universitario de la Región Litoral del Norte. Se recupera, ¿no? Es la tercera vez que en realidad aparece este momento territorial en esta construcción continua y concatenada de lo que son la reflexión de los territorios en la universidad. Ya no es el proyecto del hogar estudiantil, ya no es la estructura abandonada del periodo digamos, de inicio de la segunda mitad de la década del siglo XX, perdón, sino que es la reformulación de esta estructura ahora en el edificio de una facultad y la reconversión, en todo caso, de esa estructura urbano-arquitectónica en lo que hoy conocemos como la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Malvin Norte. Algo parecido con la Facultad de Ciencias Sociales, donde también sobre una estructura previa, la barraca Emilio Fontán, del arquitecto Julio Vilamajó, se construye también un nuevo tipo de edilicio, de edificio universitario en altura, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. En este periodo, en realidad, vale remarcar no solo el retomar la construcción fuerte de edificación nueva o de recondicionamiento de edificios universitarios, sino la intervención en el mantenimiento después de décadas de casi de abandono de lo que era la conservación de la planta física universitaria. El ciclo más reciente, yo decía, en realidad sustentado por los cambios bastante profundos en la política nacional del país y algunos cambios estructurales en la concepción inclusive de la política universitaria y de su política territorial y de concepción de planta física, con la inauguración más constante y más permanente de centros en el interior, con la refundación o con la instalación en realidad de edificios de nueva planta, también en el ámbito montevideano, ¿no? Y en realidad provocando el traslado de sedes históricas, como en este caso la Facultad de Veterinaria, que estaba instalada digamos, en el sector del buceo de la ciudad desde el principio del siglo XX, hacia el predio, o sea, digamos, el entorno rural de la ciudad de Montevideo, hoy en el eje de la Ruta 8 y 102. Este proceso, en realidad, de construcción acumulativo de la universidad arroja datos, simplemente en términos ilustrativos. Hoy la planta física casi que abarca unos 540.000 metros cuadrados en más de 200 edificios universitarios que implicarían, por ejemplo, un desarrollo en términos urbanos
de más de 100 manzanas, algo equiparable a lo que puede ser todo el tramo de la Ciudad Vieja de la estructura de Montevideo. En una distribución nacional y vinculado a aspectos de la población, todavía con un fuerte centralismo en Montevideo, pero con presencia en casi todas las instancias regionales de nuestro territorio. El segundo capítulo decía que estaba vinculado a lo que es rescatar algunos momentos tanto de concreción como de pensamientos en realidad, y que esta construcción de planta física universitaria, y sobre todo las lógicas de su construcción y de su interpretación y de su posible proyección, en realidad pueden anclarse en lógicas de pensamiento que arrancan a mediados del siglo XX. Vamos a reseñar 3 momentos que entendemos fundamentales: el pensamiento del hito, en particular del arquitecto Gómez Gavazo, el plan Mayolo, fundamentalmente vinculado al plan de construcciones que contenía el plan quinquenal presentado para el periodo 68-72 de la universidad, y las reflexiones propias del plan director, o sea, en realidad de esta oficina, desde fines de la década del 90, principios de este siglo, para después en realidad detenernos concretamente en algunos hechos que entendemos relevantes de la planta física. De Gómez Gavazo y la reflexión del ITU, destacar primero que es una reflexión externa a los ámbitos administrativos, de gobiernos y técnicos propios de las oficinas administrativas de la Universidad de la República, muy en consonancia con lo que es una visión de ordenamiento de toda la ciudad de Montevideo, que en realidad reconoce eso, la construcción, como lo veíamos en la secuencia histórica, yo diría simultánea, sincrónica, vinculada al desarrollo urbano de la propia ciudad, y la universidad como equipamientos relevantes en esa estructura compositiva que es la ciudad de Montevideo, vinculada a instancias productivas, a instancias administrativas, de gobierno, culturales, de sistemas de espacios verdes, es decir, pensando la estructura universitaria integrada al sistema urbano de Montevideo, ¿no? Esto forma parte en realidad de las imágenes del plan director, propuesta por Gómez Gavazo, no ya para la ciudad universitaria, sino para la propia ciudad de Montevideo, con la clasificación de suelos urbanos y rurales, y la jerarquización, por ejemplo, de vías, donde están vinculados los propios edificios universitarios, como matriz en realidad vinculante principal con el territorio. Otro momento interesante de la reflexión, yo creo que todavía con muchas instancias todavía para reflexionar y como aportes trascendentes en la mirada institucional, fundamentalmente en la mirada física, el plan Mayolo, y como yo decía, el anexo 3, que es el plan de construcciones para ese quinquenio, donde en realidad hay ya estructuras de reconocimiento de lo que es la planta física en este momento absolutamente o abrumadoramente montevideana, ¿no? De su lógica de funcionamiento y su distribución en el territorio, ¿no? De los vínculos, por ejemplo, de los servicios con cada uno de los territorios, o sea, el mapa concreto que se identificaba en esta oportunidad de la distribución de la Facultad de Medicina en el territorio montevideano, la misma problemática vinculada a oficinas centrales y dependencias centrales de la universidad, o estudios a propósito del estado de conservación, la edad de las edificaciones y sus condiciones en cuanto a estatutos de propiedad, arrendamiento o comodatos. Es interesante, digamos, este plan, digamos, que se hace en realidad cuando la planta física tiene una antigüedad de unos 50 años, es sumamente crítico del estado de conservación y de la adaptación de algunas estructuras urbano-arquitectónicas a las funciones de la universidad. Otro aporte en realidad de esta reflexión es la vinculación de las estructuras territoriales con datos poblacionales, de estudiantes, docentes, funcionarios, y los primeros mapeos de escala nacional, reconociendo básicamente lo que había consolidado en este periodo, que son las estaciones experimentales pertenecientes a la Facultad de Agronomía y a los campos de la Facultad de Veterinaria, y algunas instancias de extensión que de la década del 50 se propiciaban en el interior del país, con cierta potencia. Una estructura en realidad muy potente de lo que es a nivel nacional, el reconocimiento de las sedes o de los enclaves universitarios, una vinculación que se planteaba muy potente
con Paysandú y la instalación de lo que después sería, o lo que ya sería en realidad en estos momentos, la estación experimental Mario Alberto Casinoni, el centro montevideano, y la descripción del centro montevideano, donde reconoce esto que nosotros estábamos planteando de la condición de lo heredado, ¿no? Y en todo caso de la refundación. Es muy claro y muy contundente el planteo del Plan Mayor en este sentido: mantener la herencia, ¿no? La estructura universitaria preexistente, fundamentalmente vinculada a la formación, a las instancias de servicios, ¿no? Como instancias de transmisión de conocimiento, y la creación de un polo, de una ciudad universitaria, con otro sentido y con otro contenido, de lo que, en el sentido que hablaba, por ejemplo, Gómez Gabazo, y de lo que después hablará el plan director, de instalar en realidad allí los departamentos fuertes de ciencias duras, de la investigación, ¿no? Y el cerebro, digamos, de la institución, proponiendo un territorio de 90 hectáreas, ¿no? Yo decía que hoy toda la planta física tiene más o menos unas 100 hectáreas, el Plan Mayor lo proponía un predio de 90 hectáreas para desarrollar esta especie de modelo universitario. Yo creo que, como lo maneja el gráfico, fuera inclusive del territorio urbano de la ciudad de Montevideo. El plan director, un poco asociado a estas líneas de pensamiento, recoge algunas de estas construcciones y en parte las reformula, ¿no? Recogiendo esta idea de red de centros, ¿no? Aquellos primeros conjuntos edilicios transformados en centros universitarios urbanos, de distinto rango, de distinta categoría, y vinculados, interconectados entre sí, ¿no? Un modelo conceptual, ¿no? De una red territorial vinculada e interconectada permanentemente a partir del centro universitario como unidad mínima de agregación del territorio. El reconocimiento en realidad de los corredores metropolitanos como posibles lugares de asentamiento de una escala de la institución que aún hoy todavía no se ha desarrollado, y el reconocimiento, sí, más claramente, como primeras formulaciones, de una regionalización del territorio y un desarrollo del nivel nacional vinculado a las preexistencias y las lógicas territoriales, urbanas, económicas, productivas y de vínculos de lo que es el territorio nacional. Es curioso, ¿no? Notar en el gráfico, por ejemplo, para lo que es hoy la región noreste y lo que es hoy la región litoral norte, ya concebidas como instancias binacionales, inclusive trascendiendo las lógicas del territorio nacional, con la propuesta en realidad también de la región este, mucho más acotada de lo que efectivamente se ha desarrollado en la actualidad, y con la propuesta de dos regiones que aún hoy no tienen desarrollo, como es la región central y la región litoral sur, vinculado ¿no? Digamos, a los departamentos, por ejemplo, de Colonia y de Soriano, y al reconocimiento en realidad del ámbito metropolitano y de la región metropolitana también como estructura territorial a tener en cuenta ya en una universidad que se visualiza de alcance y de extensión nacional, ¿no? Abocada directamente a la descentralización de la institución y por lo menos a la desconcentración fuertemente de lo que es el territorio, digamos, montevideano. Otros aportes en realidad del plan director en esta mirada de construcción de la planta física y el entendimiento de su estructura y sus posibles proyecciones es el entendimiento del edificio universitario como un programa en base a 7 funciones universitarias que en realidad tienen modos y maneras de desarrollarse, y el reconocimiento de esas estructuras edilicias que después son las integrantes en concreto de los centros universitarios urbanos, y la propuesta de un modelo de crecimiento, una estandarización de lo que son las proporciones de usos de metros cuadrados por plaza para la función enseñanza, para la función administración y gobierno, para la investigación, dotaciones como servicios de apoyo complementarios, servicios generales, que hacen la planta física de la institución, y proyecciones, dejando fijas algunas variables y modificando otras, simplemente como la idea de cuánto nos quedaba por hacer en aquel momento. La presentación en realidad también de nuevos tipos arquitectónicos son de esta época del pensamiento, ¿no? Los aularios, estos edificios monofuncionales que en realidad están pensados para cumplir o dar respuesta a la función de enseñanza, complementando los desarrollos dentro de los centros universitarios, es decir, edificios compartibles
por más de un servicio de un mismo centro universitario, la lógica del centro universitario como una estructura urbana universitaria en construcción permanente, la noción de la universidad urbana, ¿no?, como ese desarrollo conjunto que ya Gómez Gabasso nos mostraba claramente, y después repasar algunos momentos de construcción que hoy forman parte de nuestra matriz territorial, que es el legado de la Confederación de Facultades, que esa matriz territorial que entre la Ley Orgánica de 1908 y 1958 construye sobre todo el imaginario físico más potente y más presente que hoy tiene nuestra planta física, fundamentalmente en el territorio montevideano. El Hospital de Clínicas, y yo diría el Centro Médico Inconcluso, ese proyecto moderno de universidad que hoy todavía tiene el espacio de parque o el espacio urbano como gran debe, ¿no? O sea, esa maqueta de Serra Alta que hoy no se ha construido. Las estaciones experimentales, como estas primeras instalaciones de la universidad en el interior del país, que creo que también tienen un gran potencial de desarrollo y nos interroga muy fuertemente como lógica de integración de servicios universitarios. Los centros universitarios urbanos, ¿no?, esta dinámica de integración universidad-ciudad y sobre todo comunidad universitaria, comunidad en general, ¿no? ¿No? La explanada de la universidad es parte del imaginario colectivo de toda nuestra sociedad y eso no es un patrimonio exclusivamente de la universidad, lo mismo que el desdoblamiento de los edificios universitarios para ¿no?, recibir instancias que trascienden lo que es lo meramente universitario o meramente académico. La Regional Norte, como Mojón o Faro, ¿no?, esta construcción a 150 años de la instalación de la universidad, ¿no?, como edificio potente construido en el interior del país. Los aularios, como estas nuevas dinámicas de tipos universitarios instalados en los centros universitarios. El proyecto del centro médico intentando hacer esa culminación de lo que puede ser esa macro manzana, digamos, de la ciudad, resuelta en clave moderna, que todavía aún no ha concluido. La instalación de plataformas de enseñanza y de investigación, intentando unificar o hacer compartibles por distintos servicios universitarios en un mismo complejo edificio. El desarrollo, efectivamente, de los centros universitarios en el interior, en muy distintas circunstancias y muy distintos avatares, que yo creo que también nos interroga fuertemente. El retomar la refundación, en realidad, de los servicios montevideanos como tales, y el reafirmar, en realidad, algunas claves de la situación actual, ¿no?, para su comprensión y para su alternativa de transformación, ¿no?, que reseñaré brevemente. La ciudad universitaria, ¿no?, aquella digamos, confusión terminológica que puede haber en lo que es la residencia del hogar estudiantil y bienestar universitario, vinculado al pensamiento quizás de Gómez Gabasso, o la ciudad universitaria, aquella construcción excluida de los territorios urbanos de Craboto, de Mayolo, o el centro médico, como una instancia también un poco al margen del territorio urbano que recién reseñábamos, o la construcción, este es el caso de La Plata, el caso de la Universidad de Hamburgo, de la universidad dispersa e integrada a la ciudad, como creo que es nuestra característica identitaria más potente, ¿no? Una universidad que ya es una instancia nacional, regional, de centros universitarios locales, ¿no?, que inclusive tiene distintos rangos de presentación y de influencia, inclusive en su escala más pequeña, que puede ser la del edificio universitario y de cada uno de sus componentes, una estructura que en realidad está en relación también con otras instituciones, ¿no?, vinculado a instituciones de investigación de investigación agropecuaria como es Erinia, el tambo que Conaprol en realidad tiene instalado dentro de la EMAC, el Hospital de Clínicas como centro de referencia nacional, ¿no?, el aulario Paysandú compartido con la UTEC y un proyecto compartido también con la Intendencia de Paysandú, esa construcción en realidad simultánea del territorio con los avatares de la ciudad que implica, por lo menos desde Gómez Gabasso, una realidad presente en nuestra infraestructura. La condición ecléctica, obviamente por este proceso diacrónico tan extenso de construcción, pero que todavía, inclusive en la mirada sincrónica, existen muchos modelos, como comentaban las compañeras en esta construcción de campo, no tenemos un solo modelo, sino que tenemos muchos modelos conviviendo desde el punto de vista de la planta física en nuestro territorio.
una responsabilidad, yo diría, ¿no? Un desafío permanente, que es la dimensión de lo público, la integración del espacio público y de la comunidad a los edificios universitarios. Pasa en el Parque de la Facultad de Agronomía en Sayago, pasa en el Camino de las Tipas en el Centro Universitario Malvin Norte, pasa en el Centro Universitario Cordón y pasa en algunas reflexiones de incorporación de nuevo espacio público a desarrollos de proyectos contemporáneos que la DGA viene llevando adelante. ¿Cuáles son las alternativas en realidad de profundización y campo de esto, de cambio de esta planta física? Es reconocer como que 3 momentos básicos, ¿no? El mantenimiento vinculado a lo heredado, la refuncionalización o el cambio efectivamente de lo heredado como lógica de actualización, y la obra nueva como sustitución o como crecimiento efectivamente de esa planta física. Alternativas y cuestiones potentes o que nos dejan en realidad interrogantes a futuro como experiencias positivas no concluidas. El Parque Urbano Educativo, esa construcción simultánea de universidad con la Intendencia de Maldonado, a propósito de la instalación de la sede de Maldonado en la Regional Este. El Polo de Educación Superior, construido inclusive con una pieza de ordenación territorial, un programa de educación integrada con la Intendencia de Rivera y el resto de instituciones educativas como la UTEC y la ANEP en Rivera. La consolidación de los centros universitarios en el interior, ¿no? La expansión, por ejemplo, en este caso de Salto, vinculado al viejo IPOL, vinculado a instancias del polideportivo que están construyendo en el predio del IPOL, y la extensión que la propia universidad tiene prevista hacer en ese predio. Esa red de conexiones, de conocimiento, que son materiales e inmateriales, pero que vinculan intensamente los territorios. La red de centros, como un soporte yo creo que muy fuerte de construcción, sobre todo en la red montevideana y las posibles asociaciones de esos centros, distintas, diversas, de distintas jerarquías, y en realidad cerrar con algunos apuntes de cierre que tienen que ver con la concepción de lo que es la política territorial, o esto que intenta ser las bases de una política territorial. Decimos, bueno, desde el pensamiento de una política, de una posible política territorial universitaria, la intención y el espíritu de esta presentación que acabamos de compartir intenta no dar lugar a lo que sostiene Walter Benjamin, que es esa cita que ponemos en la pantalla. El supuesto, en realidad, como motivo en la que se fundó el conjunto de apuntes que acabo de compartir, radica en el convencimiento de que la planta física de la universidad es un conjunto de inteligencias territoriales con un fin y un propósito definible, revisable y fundamentalmente perfectible. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. La confluencia de políticas nacionales y universitarias de los últimos 3 lustros así lo definieron. Hacer coincidir hechos con convicciones forma parte de la responsabilidad institucional, académica y técnica, yo diría en ese orden, institucional, académica y técnica, al menos de la universidad y de los procesos de transformación de su planta física. Creemos que es bueno y deseable que así sea. Muchísimas gracias por la atención.